Buenas tardes, voy a hablar de cámaras acústicas. Hemos recibido algunos pedidos para diseñar, construir, poner cámaras acústicas. Pues voy a hablar de algunos temas o puntos para considerar si quiere una cámara acústica. Los pedidos han venido de fábricas que quieren hacer sus estudios de su equipo, de sus productos. Y son cuartos con observación adentro para hacer medidas sin reflejos, que los reflejos no influyen en sus medidas. El tamaño del cuarto debe de ser como 200, el volumen debe de ser 200, por lo menos 200 veces más grande que el volumen del equipo que está midiendo, de la lámpara, de la cosa que está midiendo. Y hemos recibido pedidos con algunos que no tenían muchos requisitos y algunos tenían muchos, muy detallados. Pues quería hablar de algunos puntos. Las dimensiones. Va a estar muy ancho del exterior al interior, porque tiene el pared, tiene la observación. Y si está trabajando en frecuencias bajas, va a estar normalmente mucho más ancho, más grande. Porque para reducir frecuencias bajas necesitan un pared normalmente mucho más grande, ancho, y para absorber frecuencias más bajas normalmente necesitan aproximadamente un cuarto de la distancia de una ola, y las bajas frecuencias son más grandes, las olas, y un cuarto de esta tiene que estar por el mínimo. Tiene que estar el grueso de la observación. Tiene que determinar la reducción que necesita del ruido. Pues puede medir el ruido que existe, donde va a estar esta cámara, para ver cuánto tiene que reducirlo. El ruido que hace su equipo, que está haciendo la prueba, tal vez no tiene que reducirlo tanto si es muy alto el ruido del equipo. Si es muy bajo el nivel, pues tal vez tiene que bajarlo mucho más. Puede hacer medidas. Si no sabe, puede hacer proyecciones. Si sabe qué equipo va a estar en esta área, puede hacer proyecciones. Y es mejor si tiene por diferentes frecuencias. Los componentes, puertas, ventanas, estos pueden ser muy caros. Un pared puede usar materiales normales, paneles de yeso, bloque, espuma, algunas como fibra de vidrio. Puede tener algunos materiales especiales, pero normalmente es construcción. No es normal, pero no es tan especial los materiales. Pero ventanas y puertas tiene que tener cuidado, porque muchas veces es la parte más débil del sistema. Por las puertas tiene que determinar el tamaño que necesitan una montacarga, cuánto tiene que abrir. Para cerrarlo necesita presión y cerrarlo bien, o tiene alguna perímetro magnético, o qué tipo de sello va a tener alrededor. Es muy importante cerrarlo bien. Y si necesita mucha reducción, tal vez necesita una puerta que está certificado, que va a reducirlo por una cantidad. Y son pesados y grandes y caros, pero a veces es necesario. O poner dos, si es posible. La visibilidad. Ventanas deben poner el mínimo posible, porque en estas partes no pueden tener observación o un tratamiento acústico adentro. Pues deben de ser el más chiquito posible, el mínimo posible. Si no necesitan, no ponen. Y ¿qué más? Pueden tenerlos de doble ventana, triple, solo si sabe la reducción que necesita, puede
especificar la ventana que necesita, que va a ofrecer, producir esta reducción. Otro punto es ventilación. Y hay dos problemas aquí. Ruido del sistema, el abanico, y ruido que puede meter en los ductos, o viene por el sistema de ductos. De ventilación, puede usar silenciadoras, puede usar fibra de vidrio para reducirlo, pero debe de hacer el cálculo para asegurar que no va a tener un problema. Para ruido que entra, solo asegura la ruta de ruido. Si está entrando al ducto, tal vez necesita ducto redondo o que... solo tiene que hacer el cálculo de cuánto puede entrar y ver, tal vez necesita silenciador antes de entrar la cámara. Aislamiento de vibración. Pues puede flotar todo el cuarto en resortes, en fibra de vidrio comprimida, en aisladores de goma, dependiendo en la frecuencia de vibración, niveles que necesitan reducir. Pero pueden afectar la vibración, puede afectar las medidas, dependiendo qué niveles está midiendo. Iluminación, cables, energía eléctrica, video, pisos finales, barras de acero para colgar equipo. Debe de especificar, planear por estas cosas. Es más barato, más fácil hacerlos antes, planearlos antes de ponerlos después. Y después pruebas, debe de probarlo, especificar qué niveles de ruido y vibración ambiental son aceptables. Y modos en el cuarto pueden ser problemas, no deben de tener modos en el cuarto y puede muy fácil hacer pruebas para determinar si es un problema. Es solo la reducción de 6 decibels cada duplicación de distancia. Si está en un gráfico viendo frecuencia por la distancia, puede ver si hay modos, porque no va a reducir igual que las otras frecuencias. Y ya es un problema. Pero si tiene observación que es suficiente ancho, puede evitar este problema. Gracias por su interés en ruido industrial. Agradezco sus comentarios, sugerencias, preguntas. Puede ver nuestro sitio en ruidoindustrial.com. Hacemos asesoría, medidas, vendemos productos acústicos y instalaciones. Instalamos tratamientos para cualquier problema acústica. Puede contactarme en Facebook o LinkedIn o enviar correo electrónico. Estoy a bill@ruidoindustrial.com o llamarnos. Gracias.